mucho tiempo. Hoy se nos ha manifestado que no es posible Teniendo en cuenta además que el otro candidato no quería debate. Queremos en este punto, como en otros que nos parecen esenciales, Mucho más cómodo. compromisos con... acuerdo en todo lo que tiene que ver con lo que para mí son los elementos nucleares del acuerdo. Las políticas de empleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la
Tarde de acontecimientos o quizá de movimientos en el tablero político de Asturias. Habrá que analizarlos con detalle para adjudicarles una u otra valoración. Sabemos que Unión Progreso y Democracia ha planteado un acuerdo de legislatura al Partido Socialista en Asturias de 15 folios. Sabemos que el acuerdo de legislatura, según Unión Progreso y Democracia, no ha sido posible porque exige modificar la ley electoral para convertir Asturias en circunscripción única. Sabemos también que el Partido Socialista no da por rotas las negociaciones y sabemos además que todo esto ha sucedido en una secuencia de tiempo vertiginosa a lo largo de la tarde, y no ya porque haya sido vertiginosa para los medios de comunicación, sino porque lo ha sido también para los actores principales convocados. Vamos a ir analizándolo en detalle esta noche con nuestros invitados. José Manuel Piñeiro, periodista, también está con nosotros Paz Andrés, que es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo, Ana Gallego, periodista también, y el profesor Óscar Buznego, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Oviedo. Buenas noches y bienvenidos. Una valoración muy rápida, en una palabra, una primera impresión de la situación que se ha generado. José Manuel. Bueno, un poquito más de una palabra. UPyD busca excusas para no pactar. Paz. Perplejidad. Ana. El culebrón continúa. Óscar. Bueno, los hechos parece que se desencadenan por fin. Pues se desencadenan a partir de una comparecencia, de una rueda de prensa que protagonizaba el líder y diputado de Unión Progreso y Democracia para la Junta General del Principado, Ignacio Prendes. Vemos un rápido resumen de cuál ha sido su intervención. Hemos llegado a un punto que se ha concretado en el día de hoy, en el cual UPyD, valorando el conjunto de esas declaraciones, de esas negociaciones, valorando la situación por la que atraviesa Asturias, no solo la situación política, sino la situación económica, la situación social en la que Asturias está inmersa, ha ofrecido un acuerdo de legislatura para garantizar un gobierno estable y solvente en Asturias al Partido Socialista. Ya les digo que un acuerdo de legislatura que vaya más allá de la mera investidura como presidente del gobierno. Nos parece que Asturias en este momento, si algo necesita, es superar la situación de bloqueo político y de bloqueo institucional en el que lleva inmersa desde hace mucho tiempo. Hoy se nos ha manifestado que no es posible superar. Y ese punto es el referido a la reforma electoral que nosotros proponemos, una reforma electoral que está en sintonía con los principios que ha defendido siempre este partido, los principios de defensa de la igualdad de los ciudadanos por encima de dónde vivan, por encima de a quién voten, y con el ánimo de recuperar esa igualdad que ahora no se produce en Asturias por la división de nuestro territorio en 3 circunscripciones, que penaliza esa igualdad, que penaliza además la proporcionalidad del voto e impide que la pluralidad social se vea reflejada correctamente en las instituciones políticas. Queremos en este punto, como en otros que nos parecen esenciales, compromisos concretos. Y en este momento, repito, en este momento el Partido Socialista nos ha manifestado que no está dispuesto, que no está en disposición de asumir esos compromisos concretos. Y por lo tanto no podemos continuar en este proceso y, en su caso, la superación de ese escollo ya no está en nuestra mano, está en su caso en el tejado, está en las posibilidades de ese partido, si es que quiere de verdad un gobierno estable y un gobierno sólido en Asturias. Si lo único que pretenden es obtener un apoyo para una investidura que garantice una presidencia del gobierno, pero que no vaya más allá, que no implique mayores compromisos y que nos lleve nuevamente a una situación de inestabilidad política y de inestabilidad en la administración pública asturiana, en principio eso no va a contar con el apoyo de UPyD. Pues ahora, vistos y oídos los argumentos, valoraciones, ¿qué destacaríais que os produce mayor impacto, os llama más la atención, Óscar? Bueno, lo que me llama más la atención, que no quiere decir que sea lo que más me sorprenda, porque ya a estas alturas casi que no sorprende nada, es que la negociación para un acuerdo de gobierno o de legislatura entre Partido Socialista y UPyD dependa de una propuesta de reforma electoral tan inconsistente como la que hace UPyD.
porque si UPyD lo que se propone es la proporcionalidad o la equidad política en nuestro sistema electoral, no hay por qué suprimir las circunscripciones, en primer lugar. Manteniendo las circunscripciones, una representación diferenciada de cada zona de Asturias, hay mecanismos que se pueden introducir en el sistema electoral para alcanzar esa proporcionalidad. Y en segundo lugar, la propuesta tendría que incluir la supresión también del umbral mínimo del 3%, porque ese umbral puede excluir a pequeños partidos de la representación parlamentaria. De manera que encuentro que la propuesta es demasiado inconsistente para que de ella dependa un acuerdo de gobierno. ¿Estáis de acuerdo? ¿O destacaríais otros aspectos? Básicamente sí. Yo destacaría otra cosa, es que me parece, efectivamente tú has explicado muy bien que vamos, romper un pacto o no apoyar una investidura por un tema como este me parece absurdo cuando realmente están de acuerdo en todo lo demás. Es decir, si hay 3 propuestas sobre la mesa, una de ellas es crear una comisión de investigación del caso Renedo o de Operación Renedo o caso Marea, y luego la unificación de municipios, el PSOE ha dicho que sí. Luego Javier Fernández ha salido diciendo que en todos los temas, lo veremos luego, sí, en temas educativos, en temas sociales y culturales están totalmente de acuerdo. Es realmente extraño que a estas alturas se diga esto, es que es una falta de respeto hacia los ciudadanos. Todas las fuerzas políticas han reivindicado en las últimas semanas, desde las elecciones, la necesidad y la urgencia de una estabilidad, un gobierno estable en Asturias. La reforma de una ley electoral para modificar las circunscripciones es el elemento suficiente de peso para decantar una balanza en un acuerdo, ¿no? No, yo creo que no. Ignacio Prendes hacía un buen planteamiento, pero que acababa con un disparate. El planteamiento que iba razonando era, dada la situación de Asturias, bien, todos comprendemos y sabemos cuál es la situación, Asturias necesita un gobierno estable y solvente. También, todos de acuerdo. Pero con esas premisas, el acuerdo no puede fallar, apelando a la necesidad, a la condición inexcusable de reformar la ley electoral. Entre otras cosas porque tiene un solo diputado que de momento le da mucha fuerza, veremos qué ocurre mañana si se conoce por fin el fallo del Constitucional, pero con un solo diputado no se puede condicionar la reforma de una ley que afecta de lleno a las reglas del juego. Es decir, una ley que su reforma tiene que, como mínimo, implicar siempre a los partidos mayoritarios. Sí, Planteamiento. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis contertulios. Bueno, a la espera de conocer el contenido del documento, sus términos y bueno, también tener más datos sobre cómo se desarrolló esa reunión de esta tarde. En todo caso, yo antes decía perplejidad, esa era mi valoración inicial. Perplejidad porque, en efecto, como ya han puesto ellos de relieve, si se hacen fundamentalmente 3 propuestas y de ellas parece que se aceptan 2 y que hay acuerdo en otras cosas fundamentales, bueno, pues que todo se pueda atascar y saltar por los aires por una cuestión específica, por importante que se pueda considerar, pues eso me resulta difícil de entender, ¿no? Porque en una negociación, como todos sabemos, nunca se puede conseguir el 100% y desde luego no lo puedes conseguir de manera inmediata, en una tarde. Hay veces que las negociaciones requieren tiempo, requieren hacer propuestas y contrapropuestas, porque es posible que hayan presentado una fórmula, pero que a lo mejor se les pudiera presentar otra. Por eso digo perplejidad. ¿Creéis que lo que hemos visto esta tarde define la voluntad de llegar a un acuerdo de los interlocutores, en este caso PSOE y UPyD? Yo creo que define claramente la voluntad de UPyD de no llegar de momento a un acuerdo con el PSOE. UPyD sigue intentando mantenerse en una posición virginal de beneficiarse de esa situación de árbitro momentáneo de la situación, y pese a que hasta ahora el único partido que ha recibido respuesta es del PSOE, porque con con el PP y con Foro, que yo sepa, vamos, no ha recibido respuesta al menos formal al documento que ya había planteado hace tiempo, pues sigue manteniéndose en una situación de indefinición que ahora se agarra a esta excusa, pero bueno, en fin. Sí, a mí me parece que en los términos que se acaba de expresar el dirigente de UPyD, esta cuestión de la reforma electoral no tiene entidad para frustrar un acuerdo en la negociación. Ahora bien, con la información de que yo dispongo hasta ahora y tal como se ha producido la secuencia de hechos, me siento confuso. Debo esperar a mañana o pasado mañana para aclarar mis ideas y saber si esto
ya es una señal definitiva de que este acuerdo no es posible. Vamos a repasar esa secuencia de hechos a la que aludíamos en la introducción del programa. Inmediatamente después vemos también las valoraciones que ha hecho ya el secretario general y candidato a la presidencia del Principado del Partido Socialista, Javier Fernández. La secuencia de hechos es la siguiente. Esta tarde se comunica oficialmente a los medios de comunicación, alrededor de poco antes de las 6, que mañana está convocada una reunión para seguir negociando entre Foro Asturias Ciudadanos y el Partido Popular en Asturias. A los 2 minutos de conocerse esa convocatoria, Unión Progreso y Democracia anuncia una rueda de prensa para las 7:30 de la tarde en la Junta General del Principado. Cuando los medios llegan a la Junta, se sabe que está reunido Ignacio Prendes con el secretario general y líder, candidato del Partido Socialista, Javier Fernández. De hecho, el propio Javier Fernández, en su comparecencia esta misma noche, hace escasos minutos, explicaba que el documento de Unión Progreso y Democracia de 15 folios que se ha distribuido hoy lo conocía a las 4 de la tarde y que prácticamente de forma inmediata le convocaban a una reunión urgente justo antes de esa comparecencia de Ignacio Prendes, precisamente el equipo de Unión Progreso y Democracia. La valoración de la situación de Javier Fernández es esta, vamos a verlo. Condiciones de decir que nos hemos puesto de acuerdo en todo lo que tiene que ver con lo que para mí son los elementos nucleares del acuerdo. Las políticas de empleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la recuperación económica de Asturias, la transparencia democrática, la gestión de la administración. Había 3 cuestiones que planteaba UPyD, que consideraba básicas. Una de ellas, una ley para la eventual fusión de ayuntamientos, se lo hemos aceptado. Otra tenía que ver con la aceptación de una comisión para la investigación del caso Marià, también se la hemos aceptado, y había una tercera condición relativa a la eliminación de las 3 circunscripciones electorales y la sustitución por una única. Y ahí es en donde, en los términos estrictos en los que han redactado el documento, nosotros no estamos en condiciones de aceptarlo, y ahí es donde tenemos el escollo para el acuerdo. Yo no doy por rota ninguna negociación, simplemente le digo que en esos términos, estrictamente en esos términos en los que se nos ha impuesto pues, la eliminación de las 3 circunscripciones, no son aceptables por el Partido Socialista en este momento. Os traslado dos elementos para el debate. El primero de todos ellos, la matización que introduce Javier Fernández de decir no podemos aceptar esa propuesta de reforma de la ley electoral en los términos estrictos en los que está redactado en el documento de Unión Progreso y Democracia. Claro, esto enlaza con lo que ya comentábamos antes. Normalmente en una negociación una parte presenta una propuesta con una determinada redacción y la otra parte necesita su tiempo para valorarla y, en su caso, presentar una contrapropuesta con otra nueva redacción, ¿no? Por eso, como ya comentamos, yo no entiendo bien que haya tenido que ser o sí o no en esta misma tarde. Y yo creo que esto pone de relieve que la posición de los dos partidos no es la misma, obviamente. En el caso de UPyD ha forzado o una aceptación o la ruptura de las negociaciones, mientras que, por lo que acabamos de oír, en el caso del Partido Socialista, consideran que las negociaciones podrían continuar y ellos al menos no las consideran rotas, ¿no? La posición es diferente en un caso y en otro. Yo diría que UPyD ha actuado o escenificado, podemos decirlo así. Aparte que está claro que para cambiar la ley electoral no se necesita solamente la aceptación de un partido. Yo creo que por respeto a la democracia debe ser consensuado entre los partidos más importantes de la Junta, con lo cual me parecería una irresponsabilidad en el caso de Javier Fernández, y digo en el caso de Foro o en el caso de PP, aceptar unilateralmente un cambio en esa ley, ¿no? Creo que es una cosa que se tiene que debatir largamente, porque nos afecta de forma muy profundamente, ¿no? O sea, quiero decir, no es una tontería, no es una política determinada, ¿no? Es una cosa que supone cambiar una ley. Bueno, a mí me causa sorpresa, en primer lugar, que esta reunión haya sido convocada por UPyD. Estamos comprobando en todo este proceso
que la política asturiana, en cuanto se sale de la rutina, tiene dificultades. Esto tiene una parte buena y es que estamos aprendiendo, tiene otra parte mala y es que el proceso puede dar resultados inesperados e inconvenientes para Asturias, eso lo veremos. El candidato del Partido Socialista rechaza en los términos estrictos en que está hecha la propuesta esta oferta de UPyD. Yo supongo, no conozco los términos estrictos, pero supongo que no serán muy distintos al documento primero que presentó UPyD para negociar cualquier acuerdo. Si el candidato socialista dice que no puede aceptar esa condición y UPyD considera que es una condición sine qua non, entonces estamos ante un desacuerdo que pudiera ser definitivo. Por suerte, el candidato socialista ha dicho que las negociaciones no están rotas, que seguirán negociando, pero da la impresión de que el orden de la negociación está un poco alterado y todo transcurre por cauces demasiado imprevisibles. De hecho, Unión, Progreso y Democracia siempre había dicho que ellos nunca habían llamado a ninguna otra formación, que siempre eran otros los que les llamaban a ellos. Y parece ser que esta tarde se han invertido esos papeles. Comentaba Óscar la disposición a mantener las negociaciones abiertas que ha manifestado públicamente Javier Fernández. Da la sensación que la opción de negociación o de conversación en Unión, Progreso y Democracia, si no es más cerrada, es más firme o encuentra más dificultades. ¿Creéis que había una cierta prisa por cerrar esa línea de negociación con el Partido Socialista? Me parece que no se puede separar de ninguna manera lo que ha ocurrido esta tarde, con cierta precipitación además, porque la reunión inicialmente no estaba prevista para hoy. De hecho, ayer el PSOE y UPyD mantuvieron otra reunión mucho más discreta y que había llegado precisamente a este mismo punto. Con lo cual, de ayer a hoy no hubo ningún avance serio en la negociación. Lo único que hubo fue, a mi juicio, una escenificación promovida y deseada por UPyD, con el fin de dejar claro hoy que no había condiciones, a su entender, para pactar con el PSOE. ¿Y por qué hoy? Porque hoy mismo se reúne, al parecer, la Sala del Constitucional, que podría hacer público mañana su fallo sobre el recurso de Foro, y porque mañana también hay otra reunión convocada entre Foro y el Partido Popular, que puede, sí, en principio está abierto a que pueda haber avances entre las dos fuerzas de la derecha. Pero esta mañana Foro y PP, al revés, en principio no tenían ningún avance. Vamos, en la reunión de la Junta de Portavoces, cuando se señaló la fecha para las elecciones, Foro no estaba de acuerdo con la fecha del 22 de mayo y el PP dijo que estaba totalmente de acuerdo, que cumplía con la ley. Entonces, yo no sé a qué están jugando, sinceramente. Sí, es que no lo entiendo. Sí, pero esos desacuerdos sobre esa cuestión no impiden el acuerdo. Esos enfrentamientos, esos rifirrafes obstaculizan, pero no impiden que pueda haber un acuerdo mañana. José Manuel, parece difícil. El enfrentamiento ha sido total durante... es que no ha habido ningún acercamiento entre los dos partidos. ¿Qué pasa, que nos van a decir que lo hay ahora? Ya, pero mira, darle la vuelta al razonamiento. Sí. Efectivamente, no hubo ningún acuerdo, no ahora, en esta última semana, no hubo un acuerdo durante un año. Efectivamente. Porque el día... Cuando tenían más que mayoría absoluta. El día 22, que se iniciará el pleno de investidura, se cumplirá un año justo de las elecciones del año pasado. Por lo tanto, durante todo ese año no hubo condiciones para el acuerdo, cuando sumaban 26 diputados. No las hubo durante la campaña electoral y no las hubo de la campaña electoral ahora. Por lo tanto, debería ser evidente que no hay condiciones para el acuerdo, debería ser evidente que no hay acuerdo. ¿Y por qué no es evidente? Entonces, es que por eso te digo que es que... Porque sigue habiendo en los dos partidos, en Foro claramente, pero en el Partido Popular también, personas, dirigentes interesadas en que finalmente se haya un acuerdo. Otra cosa es que eso culmine en un pacto o no culmine, ¿eh? Eso es mucho... que hay personas... Inicialmente parece que no va a culminar, pero bueno, la cosa está ahí. Yo la verdad es que no me atrevo a pronosticar si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. Creo que la política en general es capaz de depararnos infinitas sorpresas siempre, ¿no? Pero yo querría volver al tema de la ley electoral en concreto, ¿no? Y a señalar un dato que Ana indicaba ya antes. A mí me parece que un tema tan importante como una ley electoral
desde el punto de vista democrático y de respeto al conjunto de los partidos políticos, no se puede acordar entre dos de ellos nada más una reforma, porque es muy importante para todos ellos. Y yo creo además que conviene recordar a qué obedece esa ley electoral, porque tiene su historia también y quizás sea bueno que lo tengamos presente, ¿no? Esa ley electoral, que tiene, por cierto, unos 30 años ya, es una ley de desarrollo del Estatuto, pues en principio lo que pretendía era cumplir un mandato constitucional que dice que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen que asegurar una adecuada representación de las diferentes zonas del territorio. A eso responde esa ley. Se puede estar de acuerdo con ella o no, pero a mí me parece importante destacar que la ley en su momento se aprobó por unanimidad. El PC entonces manifestó una reserva sobre el tema de las circunscripciones, es cierto, pero en todo caso al final dijo que apoyaba porque le parecía que era tan importante la ley que requería la unanimidad y se aprobó de esa manera. De hecho, vamos a recordar también a estas alturas entonces, al hilo de la posible reforma o la exigencia de una reforma de la ley electoral, que incluso Izquierda Unida, en su documento de acuerdo para la investidura con el Partido Socialista, introdujo también esa petición, la de que se reformara la ley electoral. No ha habido choque entre el planteamiento de Izquierda Unida y del PSOE en ese punto. El obstáculo está en la redacción de ese punto en el documento que ha presentado Unión Progreso y Democracia y que además presenta UPyD con un diputado al grupo con el que quiere negociar, que en estos momentos tiene 16. Análisis de ese escenario, Óscar. Sí, por eso a mí me cuesta admitir que esta sea una condición para el acuerdo y por eso las cosas tal como han sucedido hoy enrarecen un tanto estas conversaciones entre UPyD y PSOE. Pero dejémoslo por un momento ahí. Esas negociaciones están abiertas, al menos eso es lo que ha manifestado el dirigente socialista, que es quien debiera llevar la iniciativa en estas negociaciones y esta es una buena noticia, después de todo, del día que estas negociaciones no se hayan roto. El paso decisivo de este proceso es la clarificación de las intenciones del PP y de Foro. Son dos partidos que surgen del mismo tronco, que han mantenido una relación muy ambigua durante todos estos meses y que en este momento ya deberían tener claro si hay posibilidad de pacto, de acuerdo. Si no hubiera esa posibilidad, lo mejor sería que lo manifestaran, porque descartada esa posibilidad, el proceso se simplificaría enormemente. Si estuvieran dispuestos a un acuerdo... De la misma forma que si estuvieran de acuerdo también se simplificaría. También se simplificaría, pero en ese caso quizá habría cierta necesidad de esperar al pronunciamiento del Constitucional. Sin embargo, si no estuvieran de acuerdo, si no hubiera posibilidad de acuerdo, entonces las cosas quedarían bastante despejadas a efectos de formar gobierno. De las opciones que se manejan, solo habría una ya posible. Y esta incertidumbre no hay por qué mantenerla. No hay por qué mantenerla, esta es la cuestión. En cualquier caso, el día ha sido muy intenso lo informativo porque también esta mañana en esa reunión de la Junta de Portavoces, en la Junta General del Principado, se ha fijado la fecha para el pleno de investidura. La fecha ha quedado fijada en el 22 de mayo, pero el grupo de Foro ha presentado un documento, un escrito, en el que avisa de posibles consecuencias antijurídicas de una investidura de presidente sin los 45 diputados en la Junta General del Principado. Nadie ha acompañado a Foro en esa reivindicación y en esos argumentos legales y todos han estado de acuerdo en fijar esa fecha, el 22, pero a la espera de conocer el fallo del Constitucional, volver a reunirse cuando se conozca y decidir si mantienen esa fecha o se convoca otra diferente. Yo creo que en el día de hoy está planeando un poco la decisión del Constitucional, vamos a decirlo así. Y luego también planea una cosa, vamos, una ironía, ¿no? Quiero decir, Foro, que ha recurrido al Constitucional por respetar escrupulosamente la ley. Al Constitucional recurren el Partido Socialista, el diputado afectado y también Izquierda Unida. Perdón, quiero decir, se recurre en amparo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que daba la razón. Perdona, María, efectivamente, me he expresado mal. Muchísimas gracias por la precisión. Pero vamos, que el Foro lo que pidió es que se respetara escrupulosamente la ley y hoy
no pide que se respete escrupulosamente la ley cuando quiere dilatar otra vez el proceso de elección del presidente del Principado. Textualmente, uno de los párrafos del escrito que ha presentado dice que lo que no tiene sentido es apurar al extremo las potenciales consecuencias antijurídicas de esta situación en razón a una interpretación literal de dos preceptos. A la contra, lo que pide es que se sea más elástico en la interpretación de dos artículos del reglamento de la Cámara, el que fija el límite de 10 días después de la toma de posesión de la mesa de la Junta para convocar el pleno de investidura, y luego los 2 meses de máximo después de las elecciones que por reglamento y por estatuto hay para tener presidente en Asturias. ¿Qué os parece? Pura contradicción. Yo ahí creo, termino. Yo creo que en todo caso hay que dejar bien claro que tanto la constitución de la Junta como la elección de presidente el día 22, si se produce, o 48 horas más tarde, si se produce, es totalmente legal. Y efectivamente Foro ha presentado ese informe, pero también hay un informe jurídico muy bien fundamentado del letrado mayor de la Junta, donde pone de relieve que no hay ninguna duda en absoluto de legalidad y que, por el contrario, lo que se está haciendo es cumplir los plazos establecidos por nuestra propia legislación autonómica, que están ahí y que están corriendo. Y en ese sentido conviene recordar que, conforme a la legislación, si en 2 meses desde la sesión constitutiva no se elige presidente, hay que volver a convocar elecciones. Y eso sería terrible, ¿no? Creo que, en fin, por responsabilidad, esto debería tenerse en cuenta. Desde el Grupo Socialista en la Junta se ha hablado de intento de desestabilizar las instituciones, incluso se ha manifestado a través de un comunicado muy contundente, pero comunicado por escrito Ignacio Prendes. La frase textual que les leo dice: Asturias no está para conflictos institucionales, sino para actuar con sensatez. Les pido que valoren esta frase en el contexto de lo que ha sucedido no esta mañana, todo el día. Pero esto es un poco una tormenta en un vaso de agua. Lo que plantea Foro... Antes Pat comentaba una cosa, la Junta se constituyó el día 27 con 44 diputados, no hubo ningún problema. El informe jurídico que dio soporte a esa constitución de la Junta es el mismo informe, si no me equivoco, que da soporte a la convocatoria del Pleno también, aunque sean 44 y no 45 diputados. Para Foro es muy importante, lógicamente, la decisión del Constitucional porque altera completamente su posición de cara a la negociación para un hipotético gobierno. Pero eso, en cualquier caso, es solucionable. Lo que ha ocurrido hoy es un episodio regional más. De los episodios regionales, uno más, pero bueno, sin mayor trascendencia. A mí lo que me parece es que los partidos políticos no deberían escudarse detrás de las normas para no ser eficaces a la hora de resolver el problema que tienen ellos la responsabilidad de resolver, que es formar un gobierno. Las normas establecen unos plazos para los recursos, para la constitución de la Junta, para la sesión de investidura. Bien, y esos plazos deben correr, las normas hay que respetarlas, pero allí donde las normas no llegan, las personas deben colaborar. Y claro, lo que está ocurriendo es que los partidos no están colaborando y particularmente en este caso Foro es quien quizá más dificultades está poniendo en todo este proceso desde el inicio. Minuto y medio, recta final de programa, tiempo para fijar posición, conclusión en 30 segundos de todo lo que ha pasado en el día, de lo que hemos visto, escuchado, analizado. Empezamos por aquí, José Manuel, en 30. Muy rápido, con respaldo, subrayo lo que acaba de decir Óscar. No hay ninguna razón para que a estas alturas no se sepa si existen ya condiciones o no para que exista un pacto entre Foro y el PP, como no las hay para el resto de partidos. Paz, en 30. Yo creo que con toda claridad Asturias pide a los partidos políticos que hagan un ejercicio de responsabilidad, cada uno al nivel que le corresponde, para que finalmente podamos tener un gobierno estable. Ana. Tenemos demasiados problemas encima de la mesa para que sigamos entretenidos en juegos de niños, vamos a describirlo así. Por favor, necesitamos un gobierno fuerte. Óscar. Pues yo reitero lo dicho por ellos, sin más. Pues sin más, José Manuel, Paz, Ana, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de debate en 30, en directo aquí en TPA. Volvemos mañana, quizá conozcamos para entonces el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo que plantearon Partido Socialista, Izquierda Unida y también Francisco González, el aspirante a ser el diputado número 45 por el PSOE en la Junta General del Principado. Si lo conocemos, desde luego que lo vamos a analizar y si no, estaremos muy pendientes de la actualidad. Así que les esperamos mañana. Adiós.